Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a revisar el tema en esta ocasión de tromboembolia pulmonar. Ya saben, si nos estás viendo a través de YouTube, no olvides darle like y compartir, activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal para que te llegue más contenido como este. Entonces, sin más por el momento, vamos a dar inicio a esta videoclase. Sabemos nosotros que la tromboembolia pulmonar es una enfermedad que difícilmente es manejada por médicos generales. Es una enfermedad más propia del médico del área de urgencias, de medicina interna y de terapia intensiva. Sin embargo, es una enfermedad que también puede ser uno de los objetivos que les pregunten a ustedes a la hora del examen de residencias médicas. Vamos a entablarnos en esta clase con las guías más actuales, las guías europeas y algunos puntos de la guía TLS, ya que no existen como tal guías mexicanas para el manejo de la tromboembolia pulmonar en el paciente general. Como pueden ustedes observar, dentro de su Patreon hay una videoclase exclusiva para la enfermedad tromboembólica, pero es de la embarazada, ¿ok? Entonces, comparten muchas similitudes, sin embargo, esa pues va punto y aparte. Cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene tromboembolia pulmonar, vamos a tener tres objetivos específicos a la hora de tratar a los pacientes. Primero, que el pronóstico va a depender del diagnóstico rápido, simple y accesible. Que existen 1001 estudios para yo poder hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, sí que los existen. Vamos a ver también que el cuadro clínico lamentablemente no es un cuadro clínico típico que fácilmente me haga sospechar de esta patología. Tenemos que tener una estratificación adecuada de la tromboembolia pulmonar de acuerdo al riesgo de las complicaciones relacionadas y un tratamiento más apropiado para nuestro paciente dependiendo de las características clínicas de la tromboembolia pulmonar. Entonces, la tromboembolia pulmonar ocurre entre 39 a 115 por 100,000 habitantes. Sin embargo, este riesgo aumenta por 8 en los pacientes que tienen más de 80 años. Entonces, es una enfermedad que se relaciona directamente con la edad. Existen 300,000 muertes anuales y el 34% de los pacientes van a morir por muerte súbita a las horas del evento. O sea que tenemos datos que no son congruentes con la mortalidad real porque muchos de esos fallecen sin hacerse autopsia y jamás saben el por qué fallecieron esos pacientes. Ocupa la tercera causa de muerte cardiovascular y también algo muy importante es que va a existir la tendencia al sobrediagnóstico, sino más bien que nosotros le atribuimos que porque el paciente se murió de un choque séptico y estaba taquicárdico, taquipneico, nunca se hizo una autopsia de forma adecuada, le realizas el diagnóstico de muerte por tromboembolia pulmonar, cuando pues, no tenía tromboembolia pulmonar. Vamos a ver que la tromboembolia pulmonar no es una entidad clínica aislada como tal, sino que corresponde o forma parte de un grupo de enfermedades que se llama tromboembolia venosa aguda, en donde tenemos un sitio primario que generalmente es la trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar, que es la secuencia o la secuela de eventos o de émbolos originados a partir de la circulación venosa periférica. Sin embargo, bien nosotros podemos tener un tromboembolismo pulmonar sin una enfermedad previa a una trombosis venosa profunda. En la imagen que nosotros vemos podemos identificar cómo se encuentran los mecanismos en donde se produce el tromboembolismo pulmonar. Aquí PE significa pulmonary embolism. Entonces vemos que nosotros tenemos una insuficiencia venosa con la formación y acumulación de sangre y la formación de trombo. Entonces, este sitio es un sitio donde se forman coágulos. Estos coágulos se desprenden, se van hacia la circulación periférica como embolismos, pasan a través de toda la circulación hasta llegar dentro del sistema circulatorio. Pasan a los pulmones en donde, dependiendo del tamaño, se localizan, se colocan sobre la circulación pulmonar y esto me va a provocar todos los datos relacionados al tromboembolismo pulmonar, la clínica, etc. y todo lo demás. Vamos a ver la tendencia de la mortalidad que tenemos, tanto en la incidencia anual como el ratio de pacientes finados. Esto no es muy relevante para fines de la. Un contexto muy importante que nosotros debemos entender a la hora de ver todas esas enfermedades
tromboembólicas, que las hemofilias, que la trombosis venosa profunda, que la púrpura trombocitopénica trombótica, PTI, vaya, todas las enfermedades que están más relacionadas con trombosis, es recordar que desde ya hace mucho tiempo nosotros conocemos algo que se llama triada de Virchow, en donde la éstasis venosa, la activación del sistema de coagulación y el daño vascular van a ser componentes de suma importancia para el desarrollo de un estado protrombótico. Esto a su vez se pelea o se mantiene una balanza junto con factores protectores, que es la inactivación de los factores de coagulación por inhibidores circulantes, el aclaramiento de los factores de coagulación y los polímeros de fibrina solubles y la lisis de la fibrina por enzimas fibrinolíticas. En breve resumen, nosotros tenemos factores que son normales, que en este caso protegen a mi sistema para que no genere trombosis, pero también tenemos factores, que es la triada de Virchow, que existen, que están presentes, los tenemos todos, y que estos me van a hacer la tendencia a generar trombosis. ¿Cuándo gana uno y cuándo gana el otro? Bueno, eso es lo interesante de la tromboembolia pulmonar. Cuando existe un desbalance, vamos a tener mayor tendencia a la trombosis. Pero también este desbalance se puede ir hacia el otro lado y nos vamos hacia las otras enfermedades como son las hemofilias y también la coagulación intravascular diseminada en fase hemorrágica, en donde los pacientes no se trombosan, sino tienen alto riesgo de sangrado o están sangre, sangre, sangre. Va a haber algunos factores predisponentes a la hora en la que yo investigo a mis pacientes con tromboembolia pulmonar. Y esos factores predisponentes yo los debo de tener en cuenta, porque nosotros vamos a poder identificar esos factores a la hora en la que nos ponen nuestro caso clínico. Factores de riesgo altos, o sea, que me hablan de un odds ratio arriba de 10, o sea, que si los tiene, muy probablemente ese paciente esté cursando con una tromboembolia pulmonar o vaya a desarrollar una tromboembolia pulmonar en un periodo corto de tiempo. Fracturas de miembros inferiores, hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular o flúter en los 3 meses de el momento, o sea, de ese momento hacia atrás durante 3 meses, reemplazo de cadera o de rodilla, traumas mayores, infarto al miocardio en este periodo de 3 meses, una enfermedad tromboembólica o un tromboembolismo venoso previo y lesión de la médula espinal. Esta va más relacionada con la postración y con los cambios dinámicos que existen por ese tipo de patología. Sin embargo, todos estos son factores de riesgo, ¿ok? Vamos a ver otros factores de riesgo moderados y aquí les pongo en rojo los más importantes, que tenemos las enfermedades autoinmunes, la terapia de anticonceptivos orales, infecciones, principalmente neumonía, infección del tracto urinario y HIV, y trombofilia y trombosis venosa superficial. Todos estos son factores de riesgo moderado, ¿ok? Y factores de riesgo débiles. Aquí, a pesar de lo que nosotros creemos, el paciente diabético, hipertenso, obeso o embarazada, generalmente son factores de riesgo débiles que por sí solos estos factores me vayan a desencadenar una enfermedad tromboembólica venosa o bien de per se un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, lamentablemente, no nos llega un paciente con un factor de riesgo, sino nos va a llegar una paciente obesa que está embarazada, que tiene preeclampsia y que además de eso está con una infección de vías urinarias. O bien te puedo yo poner el paciente de una embarazada que no está obesa, pero tiene un antecedente que te lo escriben en el cuadro clínico que ha tenido 2 abortos previos inexplicables. Ese es su tercer embarazo y llega con un cuadro típico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, en esa paciente, a pesar de que nosotros creemos que no tiene factores de riesgo, ese dato pivote, eso que notes, que tú no sabes realmente el por qué te lo están diciendo, que es que tuvo antecedente de 2 abortos, pues muy probablemente me esté hablando de un síndrome antifosfolípidos en una paciente embarazada que además de eso tiene preeclampsia. Entonces, tú ya le estás sumando los factores de riesgo y obviamente esa paciente va a tener mayores factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad tromboembólica venosa. También, nosotros podemos tener todos estos factores de riesgo que vemos aquí en pantalla y no desarrollar por sí mismo
una enfermedad tromboembólica venosa. En ocasiones existen desencadenantes y el desencadenante principal que nosotros vamos a tener son las infecciones. Estados de sepsis o infección en cualquier sitio me pueden desencadenar un desequilibrio, un estado inflamatorio sistémico y esto hacer que la balanza se vaya más hacia el estado protrombótico y sumado a todos estos factores de riesgo, pues de sí o sí mi paciente me desarrolla una enfermedad tromboembólica venosa. Como perla, van a existir factores de riesgo propios para que mi paciente me desarrolle primero tromboembolismo pulmonar antes de desarrollar trombosis venosa profunda, ¿ok? Recordemos que siempre el tromboembolismo pulmonar o en la mayoría de los casos va a ser una secuela, ¿ok? O una complicación propia de una trombosis venosa profunda. Pero va a haber casos en donde el tromboembolismo pulmonar va a estar presente primero, inclusive sin la presencia de trombosis venosa profunda, que es este cuadro que nosotros vemos aquí. Estados de EPOC, estados de neumonía, ¿ok? Pero además también anemia de células falciformes y fibrilación auricular. Estos cuatro, si me los ponen en el caso clínico, no necesariamente yo debo de buscar una trombosis venosa profunda o tener presente una trombosis venosa profunda para sospechar que mi paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Ojo con eso porque puede ser un dato o una perla que les rescate a ustedes a la hora del examen. Hay una relación muy directa con el riesgo de trombofilias hereditarias y el desarrollo de una enfermedad tromboembólica venosa. Y les pongo esta tabla que ahí si alguien quiere revisar, ahí está la bibliografía, en algunas diapositivas les puse la bibliografía. Eso es importante porque vemos la deficiencia del factor 5 de Leiden, ya sea por ganancia, que generalmente es por ganancia de función, me genera un 80 de riesgo de un evento tromboembólico venoso, ¿ok? El segundo es este otro y ya el tercero sería del factor 9 de Pau, ¿ok? Pero el principal que nosotros vamos a tener en las hereditarias es esta, la deficiencia del factor 5 de Leiden, ¿ok? Así se llama la trombofilia hereditaria, como principal factor de riesgo para el desarrollo de un evento tromboembólico venoso temprano. ¿Cuándo voy a sospechar yo que mi paciente tiene o yo le debo de buscar una trombofilia? Cuando mi paciente no tenga factores de riesgo como tal, moderados, ni graves, ni factores de riesgo leves, que me hagan la sospecha, pero se presenta con una enfermedad tromboembólica venosa. O tengo esa paciente que está embarazada, ya vimos que es un factor de riesgo bajo, el embarazo por sí solo, que no tiene ningún otro factor de riesgo, pero que además es joven. Entonces, caray, ¿cómo esta paciente, siendo joven y simplemente es su primer embarazo, me desarrolla una tromboembolia pulmonar? Bueno, tal vez exista una trombofilia hereditaria ahí oculta que nosotros no tenemos en cuenta. Las trombofilias adquiridas, como el síndrome antifosfolípidos, anticuerpos antifosfolípidos, o la hiperhomocistenemia, van a ser las dos principales relacionadas con un riesgo de enfermedad tromboembólica venosa inicial. Sin embargo, aquí vamos a caer en el que no siempre vamos a realizarle estudios de prevalencia de trombofilias hereditarias a todos los pacientes que tengan tromboembolia pulmonar. Ambos, esos dos casos, fueron series de investigaciones en donde se buscaba pacientes exclusivamente que no tuvieran los datos típicos de tromboembolismo pulmonar y que fueran candidatos a hacerles un screening de trombofilias hereditarias. Si lo hiciéramos a todos los pacientes, tal vez estos números aumentarían. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos, la más común va a ser la deficiencia de factor 5 de Leiden. Eso es lo más común que vamos a encontrar. Entonces, para fines del ENARM, la trombofilia hereditaria más común para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa, hablemos de trombosis venosa profunda o hablemos de tromboembolismo pulmonar, es la deficiencia de factor 5 de Leiden o la enfermedad de factor 5 de Leiden. Muy bien. Esos es varios de los mecanismos fisiopatológicos. Recordemos que nosotros tenemos una vía intrínseca, tenemos una vía extrínseca y ambos van a estar funcionando para el desarrollo o la autorregulación de la cascada de coagulación. Aquí el número 3, que es el factor 5 de Leiden, recordemos que el factor 5 funciona como cofactor
para el factor 10, vamos a tener esta deficiencia, entonces nosotros vamos a tener una alteración a este nivel. Si nosotros tenemos una ganancia de función, o sea, en vez de estar inhibiendo al factor 5, lo estamos aumentando, ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos, obviamente vamos a tener una cascada de coagulación más activa, más dinámica, y mi paciente va a tener mayor tendencia a desarrollar tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Eso es prácticamente también lo mismo. Ese es otro estudio en donde se hizo un poquito más, con mayor cantidad de pacientes, en donde valoraban cuáles eran las enfermedades más comunes. Nosotros tenemos como que esa idea en el que si mi paciente se presenta con trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y está embarazada, automáticamente pienso, ¿se trata de un síndrome antifosfolípidos, de un anticoagulante lúpico o de un lupus eritematoso sistémico o combinado? Cuando la realidad es que no. La realidad es que van a estar presentes con mayor prevalencia las trombofilias hereditarias que como tal las enfermedades autoinmunitarias adquiridas. Y ojo con esto, aquí en este otro grupo de población se incluyó únicamente a los pacientes que tenían trombofilia con tromboembolismo pulmonar. Y aquí ellos lo que encontraron fue deficiencia del factor de la sustancia P activada o deficiencia de alentitromina 3 o hiperhomocistinemia como las principales causas. ¿Ok? Sin embargo, actualmente con lo que nosotros nos vamos a quedar para fines del ENARM es lo que ya les había dicho, la deficiencia del factor 5 de Leiden o el factor 5 de Leiden con ganancia de función, como la principal causa de trombofilia hereditaria en los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda. ¿Ok? La fisiopatología me habla principalmente en donde nosotros vamos a tener esa presencia de trombos, si los ven, están señalando con las flechitas. Vean ese trombo que prácticamente está tapando el inicio de la circulación pulmonar. Entonces, ¿cómo pasa la sangre a través de esos dos pulmones? Pues no va a pasar. El paciente, pues evidentemente, se va a morir. Aquí lo que nosotros tenemos en este otro lado es un corte histológico en donde podemos observar el coágulo, la formación del coágulo, pero también la presencia de infiltrado inflamatorio. Todo esto que se ve aquí heterogéneo es la luz del vaso sanguíneo. Entonces, ¿por dónde está circulando la sangre? No circula, es un coágulo, está tapado. Entonces, obviamente, vamos a pasar nosotros al proceso que ocurre fisiopatológicamente. Lo primero que tenemos, como ya dijimos, es la presencia del trombo. Al final de cuentas, puede ser un trombo pequeño, puede ser un trombo grande, dependiendo de la gravedad y dependiendo de la cantidad del trombo es lo que me va a generar los síntomas, obviamente. Entonces, el primer paso dentro de nuestro proceso fisiopatológico es que vamos a elevar la presión de la presión arterial pulmonar entre el 30 al 50%. Esto me va a tener un caso o va a tener un per se del desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Esto a su vez, como sucede esto, aumento las resistencias venosas pulmonares y aumento ahora la poscarga del ventrículo derecho. Cuando aumento la poscarga del ventrículo derecho, aquí es el sitio en donde se va a estar ya desarrollando todo el círculo vicioso hasta terminar en choque obstructivo y muerte. Ya que una vez que yo aumento la resistencia del ventrículo derecho, voy a tener un aumento en la dilatación, voy a tener insuficiencias, ¿ok? Voy a tener aquí, por ejemplo, nos está hablando de insuficiencia tricuspidia. Se me movió esto. Listo. Vamos a tener aumento en la pared del ventrículo derecho, activación neurohormonal, inflamación miocárdica, aumento de la demanda del oxígeno del ventrículo derecho, shunts intrapulmonares, isquemia del ventrículo derecho con hipoxia, disminución en la contractilidad por esta misma isquemia, disminución en la poscarga del ventrículo derecho, lo que condiciona ahora que el ventrículo izquierdo tenga una menor cantidad de volumen que le llega porque estamos disminuyendo
la cantidad de volumen que pasamos de todo el sistema derecho, de la aurícula y del ventrículo derecho, entonces voy a tener una disminución en la poscarga del ventrículo izquierdo, disminución en el aporte de oxígeno, disminución de la presión arterial, disminución del gasto cardíaco, perdón, CO es gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, disminución de la perfusión coronaria y esto a su vez disminución del aporte de oxígeno del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, iniciamos nosotros con un aumento en la presión arterial pulmonar y terminamos, ¿ok? Con ese círculo vicioso en donde el ventrículo derecho es el que se va a encontrar más comprometido. Ya por último, cuando ya estamos ante este momento, evidentemente nuestro paciente va a caer en choque obstructivo y por último va a terminar en muerte. Vamos a tener aquí dos aseveraciones que 1/3 de los pacientes se presentan con foramen oral secundario a la inversión de las presiones arteriales. Y esto obviamente me va a provocar una hipoxemia severa y una embolización paradójica. ¿Qué significa esto? Como ya dijimos, nosotros vamos a aumentar la presión al final de la aurícula derecha, ¿ok? Que esta aurícula derecha no debería tener presión o no una presión aumentada. Y todo esto viene secundario a que estamos aumentando la presión del ventrículo derecho y esto a su vez, pues evidentemente me va a provocar un aumento y una dilatación de la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha, que no tiene una capacidad de tolerar presiones altas, va a llegar un momento en el que va a tener una presión más elevada que la presión que tenemos en la aurícula izquierda. Aquí nosotros inclusive ya estaríamos como por este rumbo. O sea, ya estamos en un estado un poquito más grave. Entonces, esto me puede provocar un foramen oval secundario a este aumento de la presión, que se abra este sitio y eso me provoque una hipoxemia severa por un shunt. ¿Ok? Y además también que nosotros provoquemos embolismos paradójicos, que los trombos que estaban en la circulación derecha, ¿ok? En la circulación venosa que llegaban a las aurículas, esos trombos se pasen al lado izquierdo del corazón y me generen o me embolicen hacia otros sitios. ¿Hacia dónde? Hacia cerebro, hacia corazón e intestinos. Entonces vamos a tener eventos relacionados a isquemia, ¿sí? Pero que vienen de un embolismo paradójico. Eso significa embolismo paradójico. Un embolismo que se provocó en el sistema venoso, pero por alguna razón llega al sistema arterial y me provoca eventos patológicos a nivel arterial. Los émbolos pequeños distales a la circulación pulmonar, o sea, un embolillo chiquito que va por ahí volando, 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 hasta llegar hasta lo más lejano, me van a provocar infartos pulmonares, que se pueden presentar con disnea, se pueden presentar con dolor torácico, e inclusive en los estudios de imagen los podemos ver como consolidaciones o áreas de oligoemia pequeñas, distales, que tal vez a ojo común no sean completamente visibles y me hablan de infartos pulmonares. ¿Ok? Dependiendo de la gravedad, ya dijimos, va a ser todas las manifestaciones que va a tener este paciente. Como ya habíamos dicho, el primer objetivo de nuestra clase y del tratamiento de los pacientes con tromboembolia pulmonar es que el pronóstico va a depender del diagnóstico y que este sea rápido, simple y accesible. Entonces, hasta esos momentos ustedes ya han escuchado la tromboembolia pulmonar. Si son de aquellos médicos que andan ahí de médicos fifís, pues invariablemente se muere un paciente y dicen, ah, sí, ese paciente tenía tromboembolia pulmonar, se murió por tromboembolia pulmonar. Los que hemos estado, ahora sí, valorando pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, sabemos lo difícil que es hacer el diagnóstico, ¿ok? Y más en un hospital de segundo nivel en donde no vas a tener los estudios para poder realizar el abordaje de forma adecuada. La presentación clínica es muy heterogénea. Si te ponen un paciente con disnea, dolor torácico y hemoptisis, ¿tú qué piensas? Pues puedes pensar muchas cosas. Puedes pensar que ese paciente tenga tuberculosis, puedes pensar que tenga TB, puedes pensar que tenga una neumonía, ¿ok? Puedes pensar inclusive que tenga granulomatosis de Wegener. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esos tres síntomas que son como que los más cardinales a ser el diagnóstico diferencial entre todas estas múltiples entidades? Principalmente lo va a ser el tiempo. Todas esas enfermedades otras que ya te dije son enfermedades crónicas. El tromboembolismo pulmonar es un evento agudo. El paciente está bien,
cambio de turno, está mal. Tú lo entregas a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, que estás haciendo tu entrega muy feliz y viene la enfermera, doctor, el paciente se puso mal. Entonces, tú dices, ¿cómo que el paciente se puso mal? Y pues automáticamente tú debes de sospechar, bueno, pues si el paciente se puso mal, entonces algo malo ha de estar pasando, ¿no? Regresamos con la camarita. Y vamos a tener varios estudios que nos van a poder nosotros ayudar a la hora de valorar a nuestros pacientes. Y estos son la radiografía de tórax, en donde vemos la joroba de Hampton, el signo de Westermarck, el signo de Fechner. Ya eso se los mandé en el grupo de Patreon, de WhatsApp, por si los quieren revisar. El electrocardiograma con inversión de onda T, B1, B4. QR en B1, el signo clásico que a todos siempre nosotros lo sabemos, S1Q3, T3, que se presenta como en el 20 o 30% de los pacientes, o creo que menos, el bloqueo de rama derecha, pero si les preguntan, si alguien se quiere poner mamón con ustedes, les quiere preguntar así para chingar, ¿cuál es el hallazgo electrocardiográfico más común D3 y además tenemos inversión de la onda T en D3, ¿ok? Entonces el patrón S1Q3, T3, que es un hallazgo y generalmente es un hallazgo más como educativo, típico del tromboembolismo pulmonar. Y como ya habíamos dicho, nosotros vamos a tener estos criterios o esas características clínicas, pero hay que utilizar escalas predictoras para poder yo hacer el abordaje de mi paciente que tiene tromboembolismo pulmonar. Y para esto vamos a tener dos. Vamos a tener el Clinical Prediction de Geneva o los criterios de Wells, ¿ok? Ambos tienen casi la misma eficacia, ambos se pueden estar utilizando, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen los criterios clínicos de Geneva? Tenemos una versión simple o una versión original.
probabilidad alta. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, nos ponen, si nosotros tenemos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 80, ¿ok? Que nos está diciendo que tiene 3 puntos, pero además de eso tiene hemoptisis que tiene 5 puntos y ha estado hospitalizado en trauma porque tuvo una cirugía o una fractura que tiene 2 puntos. Ese paciente ya tiene, dijimos que tenía 3 más 2 son 5, más otros 2 son 7. Entonces, este paciente tiene un riesgo intermedio de desarrollar una tromboembolia pulmonar. Como tiene un riesgo intermedio de desarrollar una tromboembolia pulmonar, entonces, si yo quiero hacer una estratificación por score y por niveles, mi paciente tiene alta sospecha o tiene baja sospecha de tromboembolia pulmonar. Como tiene 7 puntos, tiene alta sospecha de tromboembolia pulmonar, entonces él sí sería necesario realizar más estudios, más abordaje para hacer el diagnóstico correcto y adecuado. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros nos ponen los criterios de Wells. En los criterios de Wells vamos a ver que va a tener, aquí incluimos síntomas, si tienen de trombosis venosa profunda, que el tromboembolismo pulmonar sea más sospechosa, o sea, que la sospecha de tromboembolismo pulmonar sea más que otros diagnósticos que ha tenido antecedentes, que tenga taquicardia, inmovilización, hemoptisis o malignidad. Y aquí nosotros nos ponen el score original, que nos dividen en probabilidad baja, moderada o alta, o los modificados que me los ponen si el tromboembolismo pulmonar es probable o el tromboembolismo pulmonar no es probable, ¿ok? Entonces, cuando es probable, tenemos 34% de que este paciente vaya a tener un tromboembolismo pulmonar, cuando es poco probable, un 8%. Como ya habíamos dicho también, existe la tendencia al sobrediagnóstico y para eso nosotros podemos utilizar una escala que se llama PERC, que realmente esta no es tan valorada, no es tan utilizable, no es como que la tengas que aprender, pero existe por si ustedes quieren conocerla, ¿no? En donde me ayuda a determinar si mi paciente realmente tiene tromboembolismo o no tiene tromboembolismo. Como parte fundamental de la valoración de esos pacientes es la solicitación del dímero D. Si no sabes qué es el dímero D, aquí te lo presento. Nosotros tenemos esta formación de fibrógeno que tiene DED. Muy bien. Cuando el fibrinógeno se activa y se convierte en monómeros de fibrina, se van a estar uniendo a través de los complejos D, o sea, D se unen, D se unen, D, que son estos, se unen. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a estar teniendo es una malla, es una red, y eso es la red de fibrina. ¿Qué sucede? Nosotros escindimos a través de la plasmina, ¿ok? Vamos a escindir esos monómeros de fibrina, porque nosotros lo que queremos, obviamente, es que no persista el coágulo. Nosotros tenemos factores que me van a ayudar a disolver el coágulo, es normal. Entonces nosotros vamos a escindirlo por las partes más fáciles de escindir. Es difícil separarlos por los dos Ds, así que los cortamos a través de las E. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan un D, E. Y por último, la plasmina se encarga de eliminar la porción E y nos quedan dos Ds. Entonces, estos dos D son el dímero D. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de fibrosis y tengo un sistema de plasmina eficiente, capaz de desintegrar esa fibrosis, hasta ese momento vamos a tener dímeros D elevados. Por eso siempre les digo que es importante que igual que yo pido dímero D, a la mano debo estar solicitando fibrinógeno, ya que esto me va a estar hablando. Si yo tengo el fibrinógeno elevado y el dímero D elevado, estoy ante un caso de que estamos generando mucha trombosis, que es el fibrinógeno, pero tenemos un sistema que es capaz de eliminar esta trombosis que estamos desarrollando. Tal vez no a la misma velocidad, pero todavía tenemos un sistema capaz. Cuando tenemos el fibrinógeno que va aumentando, aumentando y aumentando, mientras que el dímero D se mantiene normal o no aumenta, estamos ante una catástrofe, ya que ya no tenemos sistema efectivo para romper esos fibrinógenos que se está formando, porque el fibrinógeno lo único que me está hablando, porque no estamos midiendo la fibrina, estamos midiendo el fibrinógeno. Lo único que me está hablando es que el cuerpo me está produciendo mucho fibrinógeno, ¿ok? ¿Por qué me produce mucho fibrinógeno? Porque se ocupa, al final de cuentas.
Entonces, es importante tanto el fibrinógeno como el dímero D, pero para fines del ENARM, aquí lo que va a tener el peso o la conducta clínica a seguir va a ser el dímero D. Nosotros vemos aquí, ay, perdón, el gallo. Nosotros vemos aquí en esta imagen las distintas formas en las que podemos solicitar ya sea el dímero D, ¿ok? Con aglutinación a través de ELISA o aglutinación con látex, siendo esta última la más efectiva para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, la aglutinación, el ensayo por aglutinación de látex. Entonces, el dímero D va a tener dos condiciones a la hora de hablar en el paciente con tromboembolismo pulmonar, que va a tener un valor predictivo positivo bajo, pero va a tener un valor predictivo negativo alto. ¿Qué quiere decir? Que si mi dímero D se encuentra negativo o no está presente, es muy poco probable que mi paciente vaya a estar desarrollando tromboembolismo pulmonar. Si mi dímero D se encuentra elevado, es poco fiable que esa elevación de dímero D sea exclusivamente porque tiene tromboembolia pulmonar. Porque el dímero D te lo puede elevar un montón de cosas. Te lo puede elevar la sepsis, te lo puede elevar estados inflamatorios, te lo puede elevar el embarazo y el puerperio. Entonces, como valor predictivo positivo es bajo, pero como valor predictivo negativo es alto. Entonces, por eso se recomienda cuando nosotros tengamos pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia, realizarlo la toma de dímero D. Si se prefiere, obviamente, el de alta sensibilidad, que sería el de aglutinación por látex. Es una recomendación 1A, ¿ok? Como alternativa, nosotros podemos hacer un corte cuando tenemos un dímero D negativo ajustándolo a edad. Para fines del ENARM eso no es relevante. ¿Qué es lo que sí sabemos? Cuando nosotros tenemos un paciente con alta probabilidad, o sea, ya vimos las escalas, ya vimos la escala de Geneva, ya vimos la escala de Wells, y tienen una alta probabilidad, te está gritando que tu paciente tiene tromboembolia pulmonar. No se recomienda, ¿ok? Realizar un dímero D, porque si ese dímero D sale normal, tal vez a ti te confunda o te incline la balanza hacia que, achis, tal vez no estoy ante una tromboembolia pulmonar. Si tú tienes una alta sospecha que es una tromboembolia pulmonar, debes de seguir ahora sí que los siguientes pasos, los siguientes abordajes o dar el tratamiento en vez de estar esperando el resultado del dímero D. Entonces, dímero D se utiliza como valor predictivo negativo alto en pacientes con probabilidad leve e intermedia, pero tiene un valor predictivo positivo bajo. O sea, no lo usamos cuando tenemos alta sospecha de tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver varios tipos de imagen que vamos a tener en los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Aquí nosotros nos ponen algunos. Nos ponen la angiotomografía computarizada pulmonar, el scan BQ, el SPEC, que también utilizamos ventiloperfusión, y la angiografía pulmonar. ¿Ok? Entonces, aquí es importante nosotros tener en cuenta estos 4 tipos de estudios de imagen. Ustedes van a encontrar que en la mayoría de los manuales, en la mayoría de la bibliografía que es un poquito antigua, nos ponen que la angiografía pulmonar es el gold estándar. Y sí, es el gold estándar porque no va a haber un estudio que tenga una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, actualmente la angiografía pulmonar no se utiliza y hay que aprender a diferenciar esos conceptos. Es como el paciente cirrótico. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de cirrosis hepática? La biopsia. ¿Cuándo le vas a hacer biopsia a los pacientes que tienen cirrosis hepática? Pues realmente nunca se las vas a hacer. Si le están haciendo biopsia a los pacientes cirróticos, pues qué mal. Hay criterios muy específicos para meterlos a biopsia. Entonces, todo el peso va a caer en los estudios que no sean tan invasivos. Y aquí se ponen de pelea. Se ponen en pelea la angiotomografía computarizada pulmonar y versus el scan ventiloperfusión. ¿Ok? Actualmente lo que más se recomienda es la angiotomografía pulmonar o la angiotac pulmonar, ya que es generalmente la más accesible
la que tiene la mejor perspicacia para hacer el diagnóstico y la que me ayuda a buscar diagnósticos alternativos o excluir otros diagnósticos de tromboembolia pulmonar al mismo momento en el que yo estoy haciendo esos estudios. Cuando yo utilizo un scan ventiloperfusión, que sería como lo dejamos ahora sí que en otros estudios, cuando generalmente los pacientes no tengan suficiente dinero, no puedan estarse exponiendo a radiación, ¿ok? Y o cuando tengamos casos inconclusos con la angiotomografía pulmonar y no los vamos a meter a angiografía, pues podemos ayudarnos con un scan ventiloperfusión para yo poder así tener dos estudios y conducir mi conducta diagnóstica, ¿ok? Entonces, generalmente es cuando yo voy a reservar el uso del scan ventiloperfusión. El SPEC es uno nuevo, pero pues generalmente es más carillo que todos los demás. Eso es como que sería ahora sí lo que limitaría este estudio, pero conforme va evolucionando la tecnología, ya bien viejo yo, vas aumentando otro tipo de estudios y vas desplazando otros. Entonces, actualmente, para fines de la ENAM, para fines de la vida, para fines de todo, ¿ok? El estudio que se debe realizar en los pacientes que tienen sospecha de tromboembolia pulmonar es la angiotomografía pulmonar, ¿ok? La angiotac pulmonar. Eso es lo que se debe de realizar en los pacientes, ¿sí? Es una recomendación 1A y generalmente es en los pacientes que, por ejemplo, tengamos un nivel bajo o intermedio probablemente, ¿ok? Con probabilidad, o que tengamos un nivel alto y queremos hacer mayor cantidad de diagnósticos. Otra de las ventajas, como ya dijimos, de la angiotac es que me va a ayudar a diferenciar otros diagnósticos que tal vez yo no estoy teniendo en cuenta a la hora de realizar el dímero D o a la hora de ver a mi paciente clínicamente, ¿ok? Actualmente la venografía por TAC no es recomendada hacerla junto con la angiotac porque no ha demostrado eficacia ni nada. Ahí yo les dejo la sensibilidad que es del 83% y la especificidad que es del 96%. Entonces, la sincitografía la recomendamos cuando la TAC no sea concluyente o queramos nosotros hacer este estudio por condiciones específicas o ventajas específicas de la sincitografía pulmonar sobre la angiotac. Y el SPEC puede ser considerado, como ya dijimos, para el diagnóstico futuro de esta patología. La ecocardiografía en el paciente que tiene tromboembolia pulmonar se va a reservar cuando ya tengamos datos que me hablen de compromiso del lado derecho del corazón, o sea, que mi paciente esté hipotenso, que mi paciente tenga ingurgitación yugular, etcétera, ¿ok? Cuando me hable de compromisos de ventrículo derecho o falla de ventrículo derecho es cuando mayor peso va a tener la ecocardiografía. ¿Por qué? Si nosotros estamos en una tromboembolia leve, ¿ok? O sea, que no es una tromboembolia masiva, que no hay compromiso del ventrículo derecho, y yo le hago un ecocardiograma, muy probablemente el ecocardiograma va a salir normal. Veamos que el valor predictivo negativo no es alto, es del 40 al 50%. Entonces, si yo se lo hago a todos los pacientes que tienen TEP, pues evidentemente yo no voy a encontrar como tal un dato que me hable de TEP, a menos que ya tengamos compromiso del BD. Los hallazgos son esos que vemos en imagen. Realmente que se los aprendan cada uno de ellos, no se los recomiendo, no es tan importante. Los más importantes serían, por así decirlo, esto, que es el tiempo de aceleración del tracto de salida del BD, menos de 60 milisegundos, el gradiente sistólico de la válvula tricuspidia menor de 60 milímetros de mercurio y disminución de la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho comparado con el ápex del ventrículo derecho, que esto es el signo de Main-White, ¿ok? Entonces, si yo me voy a aprender uno, me aprendería este último, porque es el que tal vez una persona muy mala onda que solo quiere ver arder el mundo, te puede preguntar únicamente eso, o sea, la disminución de la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho, cuando lo comparas con el ápex del BD,
como parte de los hallazgos para que tú digas, ah, bueno, este paciente ya tiene también compromiso del ventrículo derecho. Entonces, ¿a todos los pacientes les vamos a hacer ecocardiograma? No, solamente a los pacientes en los que tenemos sospecha de compromiso de ventrículo derecho. La ultrasonografía compresiva, ahí sí se recomienda realizarla en todos los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es esto? Yo agarro el ultrasonido, veo la circulación de las extremidades inferiores para determinar si hay la presencia de tromboembolismo de trombosis venosa profunda. Tenemos una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. ¿Ok? Eso es principalmente lo que se va a estar recomendando. La resonancia magnética no es recomendada actualmente como parte del escrutinio o para hacer el diagnóstico de descarte de tromboembolismo pulmonar. Tarda mucho de aquí a que salga del tomógrafo y ya el paciente se murió. Vamos a tener dos algoritmos. Este es algoritmo convencional donde utilizamos los criterios de Wells o los criterios de Geneva que me hablan de probable o no probable TEP. Y esto es el algoritmo, un nuevo algoritmo que salió, que es de un estudio que se realizó que se llama GIRS. El que nos interesa es este. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo un paciente y ojo con eso, porque el caso clínico de todos los pacientes que les pongan con sospecha de tromboembolismo pulmonar es determinar si mi paciente tiene una alta probabilidad o no tiene una alta probabilidad. Entonces, cuando tenemos una alta probabilidad de que mi paciente tenga TEP, entonces yo debo de hacer una valoración con el dímero D, de preferencia ajustarlo a edad, de preferencia una prueba ALT sensible, de preferencia utilizar la aglutinación por látex. Si mi paciente tiene baja sospecha y además el dímero D salió negativo, mi paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Casi 100% seguro, como quien dice, me corto la chichi para que no tiene tromboembolia pulmonar. Para eso me sirve porque recuerden el alto valor predictivo negativo que tiene el dímero D para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Sin embargo, si mi paciente sale positivo el dímero D, a pesar que la sospecha sea baja o sea no probable, ese paciente hay que valorarlo con una angiotomografía computarizada para descartar la presencia de que ese paciente me esté desarrollando un TEP. Si mi paciente por el test de probabilidad de Wells de Geneva es alto, es probable, yo automáticamente me paso a la angiotac. Como ven, aquí no estamos utilizando escamentiloperfusión, no estamos utilizando angiografía. Esos dos estudios no se deben utilizar a la hora de hacer el abordaje de una tromboembolia pulmonar. Si yo estoy haciendo el diagnóstico, que es el GIRS Diagnostic, este otro algoritmo, yo lo que voy a estar valorando es solicitar el dímero D, la presencia de 3 ítems de GIRS, que es signos clínicos de trombosis venosa profunda, o sea, aquí estamos evaluando Homans y Hollow, hemoptisis o tromboembolismo pulmonar es el diagnóstico más probable, ¿ok? Si presenta esto más el dímero D, yo ya determino, si tiene ninguno de estos tres y el dímero D sale menos de 1000 nanogramos, excluimos tromboembolia pulmonar. Si no tiene ninguno de esos, pero sale más de 1000, solicito la TAC, la angiotac. Si sale más, si tiene uno de estos, pero tiene menos de 500 de dímero D, excluyo tromboembolia pulmonar. Si tengo más de uno de esos y el dímero D sale arriba de 500, ordeno la angiotac. Como ven, esa es otra forma en la de abordar a los pacientes cuando tal vez el diagnóstico clínico y los test, o sea, el de Geneva o el de Wells, no sean tan confiables o tan favorables. Para fines del ENARM, apréndanse este de acá. ¿Cuándo voy a realizar el abordaje de tromboembolia pulmonar? ¿Cuándo no lo voy a realizar? En este algoritmo que nos están poniendo es el algoritmo diagnóstico en los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué significa esto? Yo tengo un paciente que, como ya dijimos, el ecocardiograma lo vamos a reservar en los pacientes que tengan compromiso del ventrículo derecho. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente tiene este compromiso del ventrículo derecho? Generalmente van a presentar hipotensión, van a tener ingurgitación yugular marcada, inclusive me pueden estar presentando
con alteraciones del ritmo, si es que ya tenemos isquemia del BD o isquemia, más bien isquemia de la AED, con compromiso de los nodos, el nodo sinusal principalmente. Entonces, nosotros le hacemos un ecocardiograma al lado de la cama del paciente para determinar si tiene disfunción del ventrículo derecho. Si no tiene disfunción del ventrículo derecho, buscamos otras causas que estén suscitando mi paciente. Recuerden que el paciente puede tener tromboembolia pulmonar y aparte choque séptico. Ajá. Y no me esté hablando propiamente que la TEP me esté provocando el choque séptico, sino que son dos entidades que se juntan por los mismos factores de riesgo que comparten, ¿ok? Si sí sale disfunción del ventrículo derecho, lo que yo debo de realizar es valorar inmediatamente con una angiotac, si es que la puedo realizar. Si yo, mi paciente con inestabilidad hemodinámica, no lo puedo meter a angiotac porque está muy inestable o no tengo angiotac, por ejemplo, nosotros no tenemos angiotac, entonces nosotros vamos a darle tratamiento de la de ya de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, ¿ok? Si tenemos la angiotac así en corto, ya ahorita le hacemos la angiotac y si sale positiva le damos el tratamiento. Si sale negativa fácilmente, yo me puedo ir tranquilo porque excluí la presencia de tromboembolia pulmonar o bien que esta inestabilidad hemodinámica me dé la tromboembolia pulmonar y ya me voy hacia otro lado. Cuando tenemos pacientes con sospecha de TEP, pero sin inestabilidad hemodinámica, ya dijimos, ya vimos ese algoritmo, dependiendo de los criterios de Geneva y de Wells, si es probable, si poco probable o muy probable. Si es poco probable, pedimos dímero D. Si sale positivo, pedimos angiotac. Si sale positiva, confirmamos y damos tratamiento. Si ambos salen negativos, no damos tratamiento. Si es muy probable, solicitamos angiotac. Mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, por lo que lo puedo llevar a la angiotac. Sale positivo, le doy tratamiento. Tengo sospechas, puedo utilizar scan ventiloperfusión o puedo utilizar SPECT, pero no voy a utilizar angiografía pulmonar para hacer el diagnóstico. Sale negativa y no tenemos esa sospecha, pues entonces no damos tratamiento a alguna otra causa que esté relacionada con el cuadro de mi paciente. ¿Ok? Pasándonos ahora, ya estadifiqué a mi paciente, ya diagnostiqué a mi paciente, ¿qué voy a hacer ahora? Eso va más para nosotros que ya estamos haciendo nuestra residencia médica, así que si pasas para MI, repasa esto porque es uno de los temas que siempre vamos a ver en medicina interna. O si estás haciendo tu residencia y nos estás viendo, saludos, platícame de dónde nos estás viendo y en dónde estás haciendo tu residencia. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un índice que es el índice de severidad de tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Tenemos su versión original, su versión simplificada. ¿Y para qué nos sirve esto? Me sirve para determinar la mortalidad que va a tener mi paciente. Si mi paciente tiene TEP confirmada y además de eso tiene inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca, casa y es sexo masculino y además con alguna de esas otras cosas y me salen más de 125 puntos, voy a tener un alto riesgo de mortalidad, o sea, del 10 al 24.5%. Yo les diría que ese paciente va a tener una mortalidad del 100%, muy probablemente. ¿Ok? Si tenemos muchos puntos, pero pues aquí nos ayuda a nosotros para estadificar el riesgo de las complicaciones asociadas a la tromboembolia pulmonar y poder nosotros poner nuestra nota. Malo para la vida, malo para la función, pronóstico desfavorable. Esta es otro ya con colorcitos porque nos encanta a nosotros tener todo en colores, en donde nos hablan de la severidad y del riesgo, ¿ok? De tromboembolismo pulmonar, ¿sí? De riesgo de muerte temprana, o sea, en los primeros 30 días. Dijimos que es alto, intermedio se divide en alto y bajo, ¿ok? Aquí nosotros valoramos si tiene inestabilidad hemodinámica, parámetros de severidad, o sea, utilizamos esta escala que teníamos atrás, ¿ok? Pero ahorita pasamos con esta porque me la pasé. Disfunción del ventrículo derecho con que nosotros veamos en una angiotac pulmonar o que veamos en un ecocardiograma transtorácico y elevación de troponinas cardíacas. Hasta este momento no habíamos hablado de las troponinas cardíacas.
Las troponinas cardíacas no son laboratorios que vayamos a solicitar de rutina. Estos van a ir más encaminados a cuando tengamos ya sospecha como tal de un compromiso del ventrículo derecho. Ahí en esos casos, ahora sí solicito una troponina y si salen positivas, pues estoy ante un paciente que tiene un alto riesgo de mortalidad temprana en los primeros 30 días o un riesgo intermedio alto de mortalidad temprana, ¿ok? Este otro cuadrito que me había saltado me ayuda a definir o clasificar a mi paciente si tiene arresto cardíaco, si tiene choque obstructivo o si tiene hipotensión persistente. Dependiendo de la inestabilidad hemodinámica, no es lo mismo tener un choque obstructivo que una hipotensión persistente. Ahí vienen las características y cada una de ellas, ¿ok? Para fines del ENARM, esto ya es un poquito más avanzado. Si eres residente, pues sí lo debes de saber porque el abordaje va a ser distinto para cada uno de ellos. La American Heart Association, recuerden que estas son es de la guía europea. La AJA lo subdivide en masivo, submasivo y de bajo riesgo, no de riesgo alto, intermedio y bajo. Por si quieren tener el dato, por si quieren sentirse inteligentes, por si quieren presumir ahí con la novia, pues son dos diferencias que se hacen en estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, ¿yo para qué realizo esas estratificaciones? Pues yo le debo realizar a todos los pacientes, es una escala clase 1B, a todos mis pacientes para determinar su alto riesgo de mortalidad, su inestabilidad hemodinámica, porque por eso yo voy a decidir si mi paciente lo voy a someter o no a trombólisis intravenosa, ¿ok? En los pacientes que no tienen estabilidad hemodinámica, también es importante hacer las escalas, ya que el paciente intermedio, que es este de acá, intermedio alto, tiene alto riesgo de que vaya a desarrollar inestabilidad hemodinámica. Está a un paso, está a minutos o a horas de que ese paciente se convierta en inestabilidad hemodinámica. Como ya dijimos, aquí no viene, lo ponen así como biomarcadores de laboratorio. Es importante cuando tengamos sospecha de afectación del ventrículo derecho, puede solicitar ProBNP para determinar si mi paciente está en falla o puede solicitar troponinas para determinar si mi paciente está conduciendo con eventos isquémicos, ¿ok? Una vez que yo ya terminé el diagnóstico y ya hemos pasado mucho, ya llevamos casi la hora, yo ya vi a mi paciente desde su sospecha clínica, ya lo vi estadificado en cuanto a si tiene probabilidad o no probabilidad, ya me sé hasta estos momentos cuál es el tratamiento, cuál es la metodología diagnóstica, ya me sé cuáles son los algoritmos. Bueno, ahora ya viene el mero mole. Y el mero mole para nosotros afortunados, el tratamiento es muy sencillo, ¿sí? El problema es todo lo demás. El tratamiento va a depender en el soporte hemodinámico y respiratorio, en la anticoagulación inicial, tratamiento de reperfusión y que viene en cabida los filtros de la vena cava, ¿ok? La piedra angular del tratamiento de la TEP va a ser la anticoagulación, pero recuerden que la anticoagulación, ¿ok? No me va a controlar, ¿sí? No me va a parar. Si el trombo está formado, la anticoagulación no lo quita. Esos pacientes que tienen un trombo ya formado y que tienen estabilidad hemodinámica, como vamos a ver más adelante, son candidatos a realizarles fibrinólisis, ¿ok? No se van a quedar con la pura anticoagulación, pero ahorita pasamos a todo lo demás. Independientemente del riesgo de la hemorragia, o sea, si tienen riesgo alto o intermedio, debemos de ponerle anticoagulación a todos los pacientes. El soporte hemodinámico nos recomiendan un oxígeno con saturando el 90%, solamente se recomienda la intubación si no tolera la ventilación no invasiva con presión positiva y como opciones de ventilaciones con CPAP o BiPAP, nosotros podemos ofrecerle al paciente un PIP con cautela, con un volumen tidal a 6 mililitros kilo y una plata de 30 centímetros de agua, si es que ya lo intubamos, como parte del abordaje o del soporte respiratorio, ¿ok? 3 puntos importantes que yo debo tener en mi paciente en el soporte hemodinámico y respiratorio. Ya dijimos la ventilación. Ahora viene todo lo correspondiente al cómo le puedo ayudar yo a ese paciente de forma circulatoria. Primero que nada, hay que tener cuidado con las soluciones. Dejen, si van a agarrar el área de urgencias, si están ya en el área de urgencias,
Si ya son adscritos del área de urgencias, si me están viendo por alguna razón, me honran, no estén sobrecargando a los pacientes con volumen. Se recomienda tener una carga. Si tú le vas a poner una carga porque el paciente está hipotenso y quieres ver si responde o no a líquidos, no le pases más de 500 mililitros. Y 500 mililitros ya es mucho. ¿Ok? Recuerda que aquí el problema no es que mi paciente se presente con disfunción del ventrículo derecho. Mi paciente no tiene disfunción del ventrículo derecho por falta de volumen, porque tiene un infarto, por todas estas cosas. Tiene una disfunción del ventrículo derecho porque tuvimos un aumento en el ventrículo izquierdo por un aumento en la presión arterial pulmonar. Entonces, el problema viene de ahí. Si tú le pones volumen, lo único que vas a hacer es que vas a distender más ese ventrículo derecho, vas a disminuir la capacidad ventricular, la vas a empeorar y vas a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, no hay que sobrecargar a los pacientes que tienen TEP o que tienen falla ventricular derecha por alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. El uso de vasopresores o inotrópicos como la norepinefrina y la dobutamina están recomendados. Solamente hay que tener en cuenta que la dobutamina, si la pongo antes que la norepinefrina, me puede agravar la hipotensión que ya tiene mi paciente. Puede desencadenar arritmias y puede empeorarme el cuadro clínico. Entonces se recomienda que a mi paciente se le dé primero norepinefrina y si no mejora, utilizamos dobutamina. La norepinefrina tampoco es buena, ¿ok? También recuerden que la norepinefrina por sí sola me puede provocar una vasoconstricción periférica y si mi paciente ya tiene inestabilidad hemodinámica y hipoperfusión tisular periférica, la vasopresina puede ayudarles a que esto aumente todavía más. En cuanto al ECMO y bla, bla, pues vamos a recomendarle a los pacientes que ya veamos que no mejoran con mi soporte respiratorio, la recomendación de soporte respiratorio que yo ya estuve utilizando. Dijimos también que parte o el segundo escalón es el uso de la anticoagulación inicial. Se le debe de realizar anticoagulación a todos los pacientes con sospecha alta o intermedia de TEP, ¿ok? Voy a realizar anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Fondaparinux o heparinas no fraccionadas. Sin embargo, ojo con eso, la guía, la del 2019, que son esas referencias que yo les estoy poniendo abajo, ya recomienda el uso de anticoagulantes directos y de warfarina como parte del tratamiento en el paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Se recomienda, lo puedes utilizar, no pasa nada. ¿Cuántos de ustedes lo han utilizado? Pues la verdad no lo sé, yo nunca lo he utilizado, para serles sincero. Pero aquí están las opciones de los tratamientos. Ahí ando viendo qué tanto podemos hacer de aquí. Aquí estamos viendo las opciones de tratamiento. Ya me quité. Ya dejé de jugar, perdón. Vemos la enoxaparina, las dosis que se recomiendan, el fondaparinux, que serían los principales que utilizamos, y vamos a ver que van a existir varios esquemas dependiendo de las fases del tromboembolismo pulmonar. La fase inicial de tratamiento, la fase de término largo y la fase extendida o indefinida, ¿ok? En donde las iniciales, el apixaban, obviamente no lo vamos a dar a la dosis normal, que es de 5 miligramos, lo damos a la dosis de 10 miligramos cada 12 horas. El rivaroxaban, 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, ese es por 7 días. Y las heparinas de bajo peso molecular o el fondaparinux, los damos a los 5 días. Y si estamos utilizando, pues podemos estar valorando el INR más de 2, perdón, si el INR está más de 2, o sea que ese paciente ya tenía anticoagulación con warfarina, por ejemplo, entonces lo damos cada 2 días. El long term habla de que tu paciente ya pasó la fase inicial, ya salió, si se murió, si no, ya pasó la fase inicial, le podemos seguir a tratamiento a largo plazo, apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban o warfarina, manteniendo este INR. Y el extendido es que mi paciente tiene alto riesgo y como tal tiene alguna otra patología que me hable o me sugiera el uso de anticoagulación prolongada o indefinida. Muy bien, que son todos esos esquemas que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros tenemos un paciente ahora pasando, ya le dimos una inestabilidad respiratoria, no le has dado una inestabilidad respiratoria, ya le dimos un adecuado tratamiento respiratorio, hemodinámico,
anticoagulación. Bueno, vamos a pasar ahora a la reperfusión. Si mi paciente tiene una tromboembolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica y falla en el BD, es un candidato para realizarle una trombólisis. No le voy a dar trombólisis a todos los pacientes que tienen una tromboembolia pulmonar, a menos solamente si tienen inestabilidad hemodinámica, ya que son los que se van a ver más beneficiados. Entonces nosotros tenemos la trombólisis, me mejora la obstrucción pulmonar, la presión arterial pulmonar y las resistencias venosas pulmonares y reduce la dilatación del ventrículo derecho. Tenemos otros que son el cateterismo percutáneo y la embolectomía quirúrgica. Actualmente, ¿qué se recomienda? Utilizar RTPA, ¿sí? Eso es lo recomendable. También hay esquemas con estreptoquinasa o uroquinasa, pero principalmente es el RTPA el que vamos a estar utilizando. Las recomendaciones que vamos a ver en la fase aguda del tratamiento del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, o sea, aquí únicamente en este cuadro, me habla de los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar asociada con inestabilidad hemodinámica y con compromiso del ventrículo derecho, es que a todos les vamos a dar heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, a todos les vamos a dar terapia trombolítica sistémica, clase 1B, a todos les podemos ofrecer embolectomía pulmonar en quienes se haya fallado la trombólisis, o sea, tú ya le diste eso, o que tengan contraindicada la trombólisis, que en otra videoclase, pues ya revisamos cuáles son las indicaciones de trombólisis, que son las mismas que en el EBC y que las del infarto agudo al miocardio. El uso del catéter percutáneo, norepinefrina y odobutamina, como no son tanto los estudios o recomendaciones 2A, sin embargo, inclusive también el ECMO, también es una recomendación 2B, una clase 2B, sin embargo, son opciones de tratamiento ya más específicas de acuerdo al paciente que nosotros tenemos. ¿Ok? Y las recomendaciones en la fase aguda, pero en los pacientes que tienen una tromboembolia pulmonar leve o intermedia, es que igual a todos los pacientes, a todos, les vamos a dar tratamiento con anticoagulación. De preferencia, dar heparinas de bajo peso molecular o heparinas, ¿ok? O fondaparinux en los pacientes dar eso sobre las heparinas no fraccionadas en la mayoría de los pacientes. O sea, que es una recomendación 1A. Perdón, acá hacía referencia, en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, hacía referencia a heparinas no fraccionadas. La guía recomienda como clase 1C heparinas no fraccionadas como tratamiento para la tromboembolia pulmonar. La realidad es que tú también le puedes dejar heparinas de bajo peso molecular, son más fáciles, tienen la misma eficacia, en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, ¿ok? Inclusive la vigilancia es mucho más sencilla, pero bueno, esa es la recomendación de la guía, las no fraccionadas. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros vamos a darle, regresamos aquí al cuadro, nosotros vamos a darle anticoagulantes directos, apixaban, dabigatran, edoxaban o rivaroxaban, a los pacientes que tengan un tromboembolismo leve o intermedio, pero que no tengan alguna indicación para utilizar antagonistas de la vitamina K o que tengan embarazo, enfermedad renal crónica o que estén lactando o que tengan síndrome de antifosfolípidos. En estos casos vamos a preferir los anticoagulantes antivitamina K, que es la warfarina, sobre los anticoagulantes directos que son el apixaban, dabigatran, edoxaban y rivaroxaban, ¿ok? Sobre estas cosas. El tratamiento de reperfusión, ¿ok? En esos estadios, en el paciente con intermedio o bajo riesgo, únicamente se le va a dar cuando tengamos deterioro de la estabilidad hemodinámica a pesar del tratamiento con anticoagulación, ¿ok? Únicamente nada más. Y las alternativas de tratamiento, realmente vean la clase, es 2A, nivel C, o sea, realmente no están como que tal justificadas en ese grupo de pacientes. No se recomienda de rutina, era lo que yo les había dicho, la trombólisis en este grupo de pacientes. Únicamente se va a recomendar cuando tengamos deterioro o inestabilidad hemodinámica a pesar de que ya hayamos iniciado el tratamiento con la anticoagulación.
Entonces, aquí nos ponen este otro algoritmo. Tenemos este paciente con tromboembolismo pulmonar al cual tú ya estás anticoagulando, pero tú valoras si tiene o no tiene inestabilidad hemodinámica. Si sí tiene inestabilidad hemodinámica, ya dijimos, lo vuelvo a repetir y se lo voy a repetir 1000 veces, porque esto es un error de diagnóstico clínico, de diagnóstico terapéutico y es un error que pueden cometer a la hora de contestar sus exámenes. Entonces, ¿mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica? Sí. ¿Tiene alto riesgo? Sí. Entonces, yo voy a darle tratamiento de reperfusión. Voy a elegir la trombólisis con RTPA sobre todas las demás. Cuando esto falle, ahora sí yo puedo ofrecerle cateterismo percutáneo o puedo ofrecerle embolectomía. Mientras, no. Si no tienen estabilidad hemodinámica, entonces estamos ante un cuadro de intermedio, de un riesgo intermedio o un riesgo bajo. Vamos a clasificarlo con los scores, como ya dijimos. Vamos a valorar si tiene disfunción del ventrículo derecho, ¿ok? Si no presenta ni el 1 ni el 2, es un bajo riesgo. Entonces, yo fácilmente, si no tiene necesidad de hospitalización, no lo hospitalizamos. Lo damos de alta si tiene también en cuenta esto, si tiene apoyo familiar o social, para que si se deteriora, regresarlo al hospital, lo podemos dar de alta. Si vive a 2 horas en la Sierra Tarahumara, no lo vas a dar de alta a pesar de que no tenga indicaciones para darlo de alta. Entonces, si tiene alguno de estos, entonces sí va a haber necesidad de hospitalizarlo a pesar de que sea de bajo riesgo. Entonces, si tiene el 1 o el 2, cualquiera de los dos, tú le realizas un test de troponinas. Aquí es donde ya vemos en qué momento yo voy a solicitar la troponina en el escrutinio de mi paciente. La troponina me va a hablar si tenemos datos o no de isquemia que me sugieran que ese compromiso del BD es porque ya tenemos compromiso del gasto cardíaco o del aporte de oxígeno que me pueden dar las coronarias. Si sale positivo, tenemos un riesgo intermedio alto. Si sale negativo, tenemos un riesgo intermedio bajo. Este lo hospitalizamos, este otro lo monitorizamos y ese es el que va a tener la clasificación clase 1B de que si se sigue empeorando, inicia la trombólisis. Si no se ha empeorado, tal vez te puedas aguantar y no le des la trombólisis. Muy probablemente sí se vaya a deteriorar y le vas a dar la trombólisis. Y bien, este último cuadro que les estoy poniendo aquí son las diferencias entre las distintas guías de recomendaciones entre la ESC, entre la CHES, entre la ACH, que me hablan del uso de la trombólisis, sus diagnósticos y tratamiento. Esta realmente ya es de un poquito más de nivel de residente. Si tú residente me estás viendo, esa sí te la tienes que saber tú para que a la hora que te pregunten o que tú tengas que determinar cuál guía es la que vas a ver, tú ya vas a saber cuál estar utilizando en tus pacientes. Y bien, esto ya ha sido todo por mi parte. Nos llevamos un ratito. Esa es la bibliografía que estuvimos utilizando. Recuerden que nosotros, a la hora que estudiamos para el ENAM, debemos de estar conscientes de que esos casos clínicos existen y que lo menos es más. Aquí yo les doy una amplia explicación. Les damos como que algunas perlas clave que son necesarias tenerlas, otra fuente de información que deben de conocer, que todo médico debemos de conocer, porque la tromboembolia pulmonar consume muchas vidas y la mayoría de las veces no las tratamos de forma adecuada. Y pues eso ya sería todo por mi parte. Recuerda que si te ha gustado este video, no dudes darle like y compartir, no dudes suscribirte a nuestro canal y esperan próximamente vamos a estar subiendo más videos como esto. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo en la sección de comentarios y ahí los vamos a estar resolviendo en la brevedad. Saludos a todos, que tengan un excelente día.